Muy bien, buenas tardes. Para los que no he saludado todavía, espero que estén pasando un buen campamento. Para los que sí he saludado, pues también espero lo mismo. Los de Orquídeas no se rieron de mi chiste porque es el que siempre hago. Muy bien. En esta tarde vamos a hablar, en este campamento hemos empezado a hablar de, y vamos a seguir hablando de, el discipulado. Y pues entiendo que en Suba, tanto como en Orquídeas, el año pasado, estuvimos viendo qué es el discipulado. Creo que sobre todo en Suba, pero como invitamos aquí a Orquídeas varias veces y le invitamos a predicar sobre el discipulado, entonces también en Orquídeas aprendimos mucho acerca del discipulado y sobre todo de lo que Jesús dijo acerca del discipulado, de lo que Él enseñó. Y en este campamento vamos a seguir estudiando y viendo qué es el discipulado, cómo entendieron los primeros discípulos cuál era el discipulado. Y para eso pues vamos a seguir mirando varias partes del libro de Hechos. Y bueno, un estudio completo de Hechos no vamos a hacer. Entonces si están diciendo, no, pero saltaste un pasaje que me gusta mucho o mi pasaje favorito, pues lo lamentamos, pero estamos tratando de simplemente tomar algunas cosas del libro de Hechos en especial acerca de qué es ser un discípulo. Y en esta tarde vamos a estar mirando sobre todo en Hechos a final del capítulo 4 y en el 5, pero antes de eso quisiera volver a invitarlos más bien al comienzo de Hechos, al capítulo 1. Y les voy a hacer el tipo de pregunta que nunca me gusta que me hagan los profes, ¿sí? Es una pregunta trampa, pero ya que les dije que es una pregunta trampa, entonces pues les voy a hacer la pregunta. ¿De quién son es el libro de los Hechos de quién? Súper, escuché un montón de respuestas y creo que probablemente todas las respuestas tienen razón, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno dice, pues aquí en mi Biblia dice Hechos, los Hechos de los apóstoles, listo, entonces lo que hicieron los apóstoles. Pero si leo en el primer versículo, dice, en el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, dando la implicación que ahora Lucas, el que escribió el libro de Lucas y también el libro de Hechos, ahora Lucas va a escribir acerca de ¿qué? De lo que Jesús siguió haciendo, ¿sí? Pero uno dice, no, pero Jesús aparece como que hasta la mitad del primer capítulo y eso, entonces ¿cómo así? Es porque envía al Espíritu Santo, entonces los hechos del Espíritu Santo. ¿O será que son los hechos de Dios Padre que diseñó todo esto, como veíamos, como Andrés nos estaba enseñando, de que era en el cumplimiento de los tiempos predestinados por Dios, por el Padre, para que todo esto sucediera? Entonces es como que no, pero son los hechos de el Padre también. Y luego los que vemos obrando son los apóstoles, entonces luego no es el libro de los apóstoles, y también de los discípulos, porque no todos eran apóstoles. Entonces, lo cierto es que vemos a Dios obrando a través de personas en este libro. Y es algo que viene desde el Antiguo Testamento. Para nosotros como creyentes cristianos, nuestra fe está puesta ¿en quién? En Jesucristo. Entonces, para nosotros es otra palabra que un profesor no debería usar, pero bueno, para nosotros llega a ser obvio, ¿sí? que Jesús es Dios, que el Espíritu Santo es Dios, que el mismo Dios del Nuevo Testamento es el mismo Dios del Antiguo Testamento, ¿sí? Pero para las personas en esa época
no era tan claro. Y algo que pasa en el libro de los Hechos, como en otras partes del Nuevo Testamento, es que Dios se muestra a las personas para que vean, sí, Dios está haciendo algo nuevo, pero no es algo nuevo como cuando uno empieza, una vez tomé un curso, pero solo tomé el curso como hasta la mitad y luego dije, no, este curso no es para mí, entonces fui y dije, no voy a seguir, ¿sí? Entonces dejé ese curso y más bien seguí con otro. No es un nuevo plan para Dios así. No es un nuevo plan como que me lancé en este proyecto y fracasó, entonces voy a lanzarme a este otro proyecto y este sí va a dar. No. Este plan es un plan de Dios desde la eternidad pasada, de lo que Él iba a hacer. Y Él fue revelándose a las personas durante todo el Antiguo Testamento y queriendo que ellos vieran que Jesús era el Mesías prometido, era la culminación de todas las promesas. Y Jesús vino y la gente lo vio y dijo, como que no. Pero algunos sí creyeron en Jesús y ellos fueron sus discípulos. Y entonces Jesús les dice, en el versículo 4, reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Los apóstoles no tenían nada sin el Espíritu Santo. Bueno, eso es como decirlo un poco fuerte. Sí tenían a Jesús, ¿sí? O sea, tuvieron muchas cosas, pero de poder, ¿cuánto poder tuvieron cuando Jesús no estuvo? Cero, nada. Y Jesús les dice, quieticos, hasta que llegue el Espíritu Santo que Dios prometió, que yo les voy a enviar. El Espíritu Santo procede del Hijo y del Padre. ¿Por qué lo decimos así? Porque el Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo para morar en su iglesia, con un fin. ¿Cuál es ese fin? Versículo 6. Los apóstoles, los discípulos ahí reunidos, le preguntaron, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Entonces estaban fuera de base. Y Jesús les dice, no. Jesús les contestó, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes, cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, los discípulos, ¿qué son? Aquí Jesús les llama algo en particular. Les dice que ellos serán sus testigos. Van a hablar ¿de quién? De Cristo, de Jesús. Entonces, es una tarea bastante difícil, por un lado, para los que vamos a compartir en estos días, hablar de los discípulos. ¿Por qué? Porque su rol era testificar de Cristo. Es como es difícil hablar del Espíritu Santo, porque al Espíritu Santo le gusta hablar ¿de quién? De Cristo. Entonces siempre terminamos hablando de Cristo. Sin embargo, sí podemos aprender algunas cosas y espero que en este tiempo podamos aprenderlas, podamos meditar en ellas y seamos quizá confrontados, quizá animados. Y para eso yo puedo hablar mucho, pero si el Espíritu Santo no es quien obra, entonces de nada valen mis palabras. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este momento que tenemos juntos. Espíritu Santo, te pedimos que seas tú guiándonos a ver a Jesús y a aprender
de ti lo que podemos hacer, lo que podemos comprender, de qué forma podemos confiar en ti, para que sea Jesús alabado, para que seamos testigos de Jesús. Te pedimos, Dios, que estés obrando en medio nuestro, que no sea lo que diga Marcos, sino lo que diga tu palabra. En el nombre de Jesús oramos, para tu gloria. Amén. Entonces vamos a ver que los discípulos son testigos en palabra y en acción. Hay una dicotomía falsa, una decisión falsa. A veces le dicen, uno dice a un niño, como que quieres esto o lo otro. Y un niño quizá pueda decir, no, es que quiero ambas cosas, ¿sí? Entonces a veces nos hacemos preguntas como que ¿es esto o es aquello? Cuando realmente son ambas cosas, ¿sí? Se ha dicho, predica a Jesús y cuando sea necesario usa palabras, que suena como chévere, ¿sí? Pero no lo anoten porque no está bien dicho. ¿Por qué? La implicación es, pues predica a Jesús con tu vida. Y la otra posición es, predica a Jesús con tus palabras. ¿Cuál debe ser de las dos? Las dos, ¿sí? Y eso es una de las lecciones que aprendemos hoy en la vida de la iglesia, de los primeros discípulos, que fueron testigos y que predicaron con poder, con denuedo, pero que también su predicación fue acompañada con hechos que también hablaban acerca de Jesús. Entonces son testigos por el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Son testigos ¿de quién? De Jesús. Están hablando acerca de Jesús. Y son testigos del cumplimiento de las promesas de Dios. Les hablaba de que en ese momento las personas pensaban, este Jesús dijo ciertas cosas, decía que era hijo de Dios, pero ¿será cierto? Y ahora llega en la escena a alguien que se llama el Espíritu Santo. Y a veces la gente dice, no, el Espíritu Santo es como una fuerza más bien. Pero no, el Espíritu Santo es Dios, es una de las personas de la Trinidad, es Dios. Y eso lo vemos aquí, no en Hechos 1, tanto como en Hechos 4 y 5. Pero es un cumplimiento, lo que vemos, de lo que Jesús, lo que Dios venía haciendo desde el Antiguo Testamento. De hecho, les invito a Lucas, capítulo 24, les pido perdón tanto preámbulo, pero es solo porque me gusta bastante saber de dónde vienen las cosas, no decir, bueno, es así y ya, sino de dónde viene. La gran comisión en Lucas, empieza en Lucas 24, versículo 44. Y llega Jesús, se les aparece. Jesús les dijo, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. ¿Cuáles eran las escrituras hasta ese momento? Lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. ¿Sí? Y lo que muchos judíos hasta ahora dicen es lo único que hay de parte de Dios. Y Jesús dice, están hablando de mí. Todo el Antiguo Testamento, todo lo que Dios había revelado, hablaba de Jesús. Y les dijo, así está escrito que el Cristo, o sea el Mesías, padecerá y resucitará
de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son ¿qué? Testigos de estas cosas. Por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. Entonces, lo que Andrés también nos estaba hablando de que era incumplimiento de las profecías que Dios había dado desde siempre. Versículo 50, entonces Jesús los condujo fuera de la ciudad hasta cerca de Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de adorar a Jesús, regresaron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Lucas, es interesante, termina su evangelio con Jesús en el cielo, ascendido. Él ha tomado ¿qué lugar? No es como que se fue simplemente como que bueno, pues ya, y me voy de vacaciones y ustedes verán, les voy a enviar a alguien que les ayude. No, ¿dónde está Jesús? A la diestra de Dios Padre. Entonces Él ha tomado un lugar donde Él es Señor. En Hechos vemos mucho que a Jesús se le refiere como Señor, el que manda, el que tiene toda la autoridad, el que está a la diestra del Padre. Y desde ahí, Él es la cabeza de la iglesia, Él es quien dirige a la iglesia por medio de su Espíritu Santo. Y eso es lo que vemos en el libro de Hechos. Y por eso Lucas puede decirle a Teófilo y a nosotros, en el primer libro, les empecé a hablar de todo lo que Jesús empezó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo Él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Que Lucas puede decir, en el libro de Hechos son los hechos de Jesús. Además de poder decir los hechos de los apóstoles, del Espíritu Santo, de los discípulos, de la palabra de Dios. Entonces, esto es de quién los discípulos son testigos, de este Jesús, el que tiene toda la autoridad. Y la pregunta para nosotros, una pregunta que se me viene a la mente en este momento es: ¿tú ves a Jesús sentado a la diestra de Dios? ¿Él sí gobierna en tu vida? Cuando Él te dice, haz esto, si lo haces. O a veces hacemos las cosas para que la gente nos vea con buena cara. Es cumplimiento, volviendo al tema del cumplimiento de las promesas de Dios. En Lucas dice, comenzando desde Jerusalén y que se predique hasta los confines de la tierra. En Hechos les dice, seréis mis testigos en Jerusalén. ¿Por qué Jerusalén? Porque hasta ese momento era donde Dios moraba. La presencia de Dios, ¿dónde estaba? En el templo. Si alguien quería conocer a Dios, ¿dónde iba? Al templo. Pero en Hechos vemos algo increíble, que Dios mismo llega a habitar en personas, y no personas simplemente como individuales, aunque también es cierto, pero en especial en las personas que han creído en Jesús, que son su iglesia. La morada de Dios llega a ser en la iglesia de Cristo. Para cualquier judío ver que el Espíritu Santo llegue sobre estas personas que estaban predicando acerca de Jesús y que les aparecía llamas de fuego, que estaban hablando en otras lenguas, que profetizaban, debían ver, oiga, estábamos equivocados acerca de Jesús.
Y les decían a los apóstoles: ¿qué haremos? Arrepiéntense y crean en el nombre del Señor Jesucristo para salvación, para el perdón de sus pecados. Y fue así, y vemos a través de todo Hechos que muchas personas siguen llegando a los pies de Jesús. Hechos 4, versículo 29. Ahora estamos llegando casi al tema. No, este sí vamos a estar mirando Hechos 4 del 29 al 5, 16. Sin embargo, es como un sándwich, ¿sí? Entonces vamos a tener el pan, que es como un preámbulo, otro preámbulo más pequeño, y al final otro posámbulo. Una forma de finalizarlo. Les voy a mostrar, pero la parte en el medio va a ser muy interesante, espero. Y más que interesante, espero que pues nos enseñe realmente. En el capítulo 4, Pedro y Juan se les había dicho: dejen de predicar el evangelio, se les puso presos. El Espíritu Santo los libró de ahí y les dijo: no, vayan y vuelvan a predicar el evangelio. Entonces volvieron al templo y siguieron predicando. Versículo 29. Entonces la iglesia reunida está orando y dice: ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. ¿Por qué oran esto? Porque hay muchas amenazas exteriores de personas que están diciendo: no pueden predicar en el nombre de Jesús, dejen de predicar acerca de este hombre, dejen de hacerlo, están equivocados, la historia mostrará que están equivocados. Y ellos siguen y le oran a Dios esto, que les dé, que considere sus amenazas y que permita que sus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Vamos a volver a eso de curaciones, señales y prodigios, ¿sí? Pero pongan eso a un lado. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Entonces, ¿Dios contestó su oración? Sí. ¿Qué pidieron? Que pudieran hablar, comunicar, predicar la palabra de Dios, que pudieran ser obedientes a lo que Jesús les había encomendado, de ser testigos. Versículo 32. Y ahora llegamos como a la carne, al centro de lo que quisiera que miráramos en esta tarde. La congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y había abundante gracia sobre todos ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad. Suena increíble, ¿cierto? Suena muy chévere. Algunos dicen que este es un ejemplo del comunismo en la Biblia y dicen: uy, sí, mira, que Marx sí tenía la razón, que sí, mire, aquí está el comunismo. No es el comunismo, es el ideal que buscaba el comunismo, pero el comunismo siempre ha fracasado. Pero no estamos aquí para hablar de la política. Pero ¿qué hace el comunismo? Impone desde arriba para abajo, ¿sí? Aunque estaba hablando de la gente común y que es una resistencia y que es de abajo hacia arriba, pero termina siendo ¿qué? Un dictador que le dice a todos los demás: así tienen que hacer, ¿sí? Y que distribuye todo, porque dice: venga para acá,
tomamos todo y lo distribuimos por partes iguales. Bueno, una parte para usted, una para mí, otra para usted, otra para mí, otra para usted y otra para mí, ¿sí? Y se ve una corrupción tremenda en el comunismo. ¿Por qué no funciona? ¿Y qué tenían estas personas que hacía que funcionara? Eso venía de su corazón. No se podía imponer. No es algo que se puede imponer. Venía del corazón, de un corazón cambiado. Dice en Deuteronomio 15, versículo 4, empezando en el 4. Entre varias leyes estaba hablando del año de remisión. Entonces podían prestar y todo eso, pero cada tantos años tenían que decir, listo, todo lo que me debe la gente ya no me debe. ¿Por qué? Versículo 4. Sin embargo, no habrá menesteroso entre ustedes. No sé si alguien me puede ayudar con esa palabra, menesteroso. ¿Qué quiere decir? Necesitado, pobre, ¿cierto? Gracias. No habrá pobre, necesitado, menesteroso entre ustedes, ya que el Señor de cierto te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad para poseerla. Uy, chévere. Luego no había pobres en el pueblo de Israel. Versículo 5. Si solo escuchas fielmente la voz del Señor tu Dios para guardar cuidadosamente todo este mandamiento que te ordeno hoy. Si hubo pobres, ¿por qué hubo pobres? Porque no obedecieron. ¿La intención de la ley fue buena? Por supuesto. Y más allá de la ley, Dios quería mostrar su corazón y creo yo que servía como las profecías cuando llegó un pueblo que realmente de corazón querían hacer esto. Miremos el versículo 7. No endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre. Versículo 10. Con generosidad le darás. ¿Sí? Versículo 11. Y aquí está diciendo por qué les está dando estas instrucciones. Porque nunca faltarán pobres en tu tierra, por eso te ordeno, con liberalidad abrirás tu mano a tu hermano, al necesitado y al pobre en tu tierra. Entonces empieza diciendo, no habrá pobre si solo guardas estos mandamientos, con esta razón te las estoy dando, pero siempre va a haber pobres entre ustedes. ¿Por qué? Porque Dios sabía que ellos no iban a obedecer a Dios. Y en la historia de Israel, y no es que nosotros seamos antisemitas, no es eso, sino que Dios escogió al pueblo de Israel y plasmó en la Biblia su historia, y es la misma historia que cualquiera de nosotros hubiéramos vivido, ¿sí? Pues en la misma posición. Pero ¿qué es lo que vemos en la historia de Israel? No cumplieron con los propósitos de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque les faltaba algo. Ezequiel 36, versículo 26. Además, aquí está diciendo Dios, y sabemos que los profetas estaban profetizando acerca de lo que iba a venir, pero también les estaban llamando la atención a las personas. Eran predicadores cuyo mensaje principal era arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas no seguían a Dios. Y aquí a Ezequiel Dios le muestra esto, y Ezequiel comunica las palabras de Dios y dice acerca de un momento futuro para él. Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, o sea, un corazón vivo, un corazón que realmente late como el corazón de Dios.
No un corazón duro que mira a su hermano y dice, que Dios le pague, que Dios le cuide. Que un corazón que dice, ay, qué pena, y sigue adelante. Santiago habla de eso también, ¿cierto? Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Los fariseos cumplían muy cuidadosamente, al parecer, las ordenanzas de Dios. Y cuando Jesús vino, ¿qué les decía? Arrepiéntanse. Juan les dijo, arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque no lo hacían de corazón. Guardaban las cosas pequeñas de la ley, la minucia, y se olvidaban de lo esencial de la ley, del amor verdadero por el otro, del amor verdadero hacia Dios. Y entonces vemos en la iglesia, en Hechos, el cumplimiento de estas promesas, de que Dios iba a poner en su pueblo su espíritu, un corazón de carne en vez de un corazón de piedra, para que cumplieran de corazón la ley de Dios. Es decir, que pudieran ver el espíritu de la ley y cumplieran eso, y no dijeran, listo, la ley no me aplica porque tengo esta salida y no tengo que hacerla. Como que, no, yo no vi a ese hombre que estaba ahí, entonces no tengo que ayudarlo. El samaritano, por ejemplo, sí tenía un corazón como el corazón que Dios busca, como el corazón que Dios da, más bien. Y vemos en la iglesia que ellos eran generosos y que esto daba unidad dentro de la iglesia. Y que esto aportaba al testimonio, porque eran testigos, ¿cierto? Al testimonio que ellos daban delante de todas las personas. ¿Qué tal sería ver a un grupo así? Que se cuidaran entre ellos. Uno diría, esto es diferente. ¿Qué está pasando acá? Y cuando eso, y también el testimonio con palabras que dijera, es que Jesús es Dios, murió por mis pecados, me perdonó y me dio su Espíritu Santo para que yo pueda hacer esto. Ahí ya tiene sentido y más personas se añadirían. Y es lo que estaba pasando acá. No como una técnica, no como que, oiga, pongámonos todos de acuerdo. Si hacemos esto, la gente se va a convertir y van a ser como nosotros. No, ese no es el propósito. Queremos el club más grande. No. Conocemos a Dios, Dios nos ha cambiado. Y Él nos ha hecho testigos de Él. Porque ¿a quién proclamamos? A Él. La iglesia es de Jesús. Existe para que Jesús sea glorificado en toda la tierra. Y entonces vemos algo muy lindo acá. Y entonces Lucas nos da un ejemplo de una persona que vamos a conocer más después en el libro de Hechos, que es Bernabé, versículo 36. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió, trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Así como decía en el versículo 35, ¿sí? Y lo depositaban a los pies de los apóstoles. Entonces Lucas dice, no estoy simplemente dando un cuento y diciendo, sí, todos los estaban haciendo. Ajá, ¿y quién? Bueno, por ejemplo, José, Bernabé, hijo de consolación, alguien que vemos como alguien que realmente unifica en todo lo que sabemos de él, ¿sí? Él fue
quien trajo Pablo al resto de los apóstoles cuando los demás decían, no, a este ténganlo lejos. Yo no creo que él se convirtió. Y fue Bernabé el que dijo, no, venga Pablo y vamos a conocer. No, él realmente es hijo de Dios, sí ha creído en el Señor Jesús. Fue alguien que unificaba. Fue Bernabé también el que quería darle otra oportunidad a Marcos, a Juan Marcos. Cuando Pablo dijo, no, ya falló una vez, ya nos dejó, entonces no más. Y Bernabé dijo, no, voy a darle otra oportunidad. Y más adelante Pablo sí llegó a decir, no, Juan Marcos sí es útil. Entonces, esta persona, Bernabé, hizo esto, vendió su campo. ¿Por qué? ¿Qué tenían estas personas? ¿Cómo les había cambiado el Espíritu Santo? Llegaron a amar a las personas que pertenecían a Jesús en especial. Amaron a la iglesia, a los discípulos de Jesús, y se desprendieron de sus cosas. No es un comunismo, ¿sí? El comunismo viene y dice, tienes que hacer esto, de malas, todo pertenece al Estado, y ahora tome este poquito y vamos a dar lo demás a los demás. No, esto es de corazón. Era voluntariamente. Y lo bonito es que ¿quién les estaba instando a hacerlo? El Espíritu Santo. Y ellos estaban escuchándole al Espíritu Santo, y fue de testimonio en ese momento. Este pasaje nos enseña que todos tenemos que vender todo lo que tenemos. No. ¿Qué sí nos enseña? Debemos ser generosos, ¿por qué? Más que el deber, ¿sí? Dios nos ha librado para ser generosos. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, no teman. El Padre proveerá todo lo que necesitan. Alguien que cree eso y que ha visto a Jesús morir por sus pecados y resucitar con poder y ascender a la diestra del Padre, donde está reinando, ¿será que esa persona va a decir, no sé si Jesús va a cumplir con su promesa, mejor me aferro a estas cosas? No, va a decir, voy a hacer lo que Dios me llame a hacer. Voy a ser generoso, voy a buscar la unidad. Y eso es algo que cuando el mundo lo ve dice, eso es diferente. Y da gloria ¿a quién? A Dios. Un buen ejemplo, Bernabé. Pero también tenemos un contraejemplo. ¿Por qué? Porque no todo el que dice ser es. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio. Sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Entonces se narra de casi la misma forma que lo que vimos con Bernabé, ¿sí? Vendió, trajo y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero con unas diferencias. Se quedó con una parte. Dijo, todo esto es para el Señor. Pero Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Vemos a alguien que no estaba, ¿qué es lo que veíamos antes? En el versículo 31, después de que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenados ¿de quién? Del Espíritu Santo. Acá Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado ¿quién? Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder?
¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Qué está diciendo aquí Pedro a Ananías? No se trata de simplemente lo que tú hagas que se pueda ver, que se pueda saber. No se trata de eso. Ni se trata de que diste o no diste. Eso era tuyo. Dios te lo dio. Tú verás cómo lo usas. El meollo del asunto acá es que le mentiste al Espíritu Santo. Y habla de que Satanás llenó su corazón para eso. ¿Qué quiere decir eso? Antes estábamos viendo de dónde venía esto, era que había había amenazas externas a la iglesia, y ahora Satanás dice, listo, voy a infiltrarme y causar desunidad, desunión dentro de esto tan bonito que Dios está haciendo. Y Pedro dice, no, eso no se va, el Espíritu Santo no va a permitir eso. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Entonces vemos acá el ejemplo de Bernabé y el contraejemplo de Ananías y Zafira. Y después de lo que hacen ellos, hay como una especie de juicio y de muerte. Y esto es curioso, y no tenemos tanto tiempo para mirar varios ejemplos de esto, pero el caso es que a veces cuando leemos esto, y si no estás muy familiarizado con la Biblia, te pueda parecer muy duro. ¿Cómo así que por una pequeña mentira, igual estaba siendo como medio generoso, y medio generoso es mejor que tacaño, ¿cierto? ¿Y Dios lo mata? ¿Cómo así? Pero ¿cuál fue el meollo del asunto? Que le había mentido a Dios. Y más que eso, él había dicho, todo esto es para Dios. Lo estoy dando a Dios, o más bien lo estoy poniendo a los pies de los apóstoles para dar a la iglesia. La iglesia es donde Dios mora. En este momento es donde Dios mora, es en su iglesia y en el cielo. Entonces estamos esperando el momento cuando el cielo y la tierra vuelvan a ser nuevos y estaremos realmente completamente en la presencia de Dios. Pero el Espíritu de Dios mora ¿dónde? En la iglesia. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Sobre esta roca estableceré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y aquí Satanás se está metiendo ¿con quién? Con la iglesia de Dios. Y Dios dice, no va a ser así. La iglesia de Dios es el templo de Dios. Eso lo sabemos más adelante también en la Biblia. No saben que vosotros, y me gusta que el español tenga un vosotros, en inglés nos confundimos el tú y el ustedes, es la misma palabra. Entonces uno lee ese pasaje y dice, sí, yo personalmente y solo yo soy el templo del Espíritu Santo. En 1 Corintios habla de que vosotros sois, ustedes son la iglesia de Dios, ustedes son el templo de Dios, el lugar donde Dios mora, con quien Dios habita. El que se mete con la iglesia, ¿con quién se está metiendo? Con Dios. Y no digo de una iglesia cualquiera o de que no hables contra el ungido de Dios que está ahí al frente. No, nada de eso. Con la verdadera iglesia de Dios, el que se meta para tratar de causar falta de unidad, ¿sí? Se está metiendo ¿con quién? Con Dios.
¿sí? El que esté al frente, si dice algo que no está de acuerdo con la Biblia, entonces dígale, ¿sí? Mira, ¿por qué? Porque la autoridad que tenemos es la Biblia, ¿sí? Pero el caso es que acá, en forma de historia, de lo que está pasando, Dios demuestra esta verdad. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, aún en su principio, cuando era muy pequeña, pero aquí estaba. Dios dice no, y entra y llega a este juicio. Uno dice, uy, eso es fuerte. Pero el caso es que a veces somos muy ligeros para con Dios. ¿Cuántos escuchan mucho que la gente diga mi Diosito? No estamos bajo la ley, pero espero que ninguno de nosotros digamos eso. ¿Por qué? ¿Qué tan pequeño es tu Dios? ¿No hay temor en nuestras vidas de quién es Dios? Pensamos que es como el abuelo que solo quiere hacerle el bien a los demás y no va a hacer mal a nadie. Pero el Dios que tenemos es este Dios que en cualquier momento puede decir ya no más por el pecado. Y el caso es que aquí tenemos a alguien que era hipócrita, metido dentro de la iglesia. Y decía ser, pero no era. Dios acá no promete que a cualquier hipócrita dentro de la iglesia lo voy a matar, así van a saber cuáles son verdaderos creyentes y cuáles no. No lo promete, no lo dice, pero sí llegará un momento cuando estaremos frente a Dios y aunque le hayamos mentido a todo el mundo, aunque todo el mundo haya pensado, uy, ese hombre de Dios o esa mujer de Dios, si realmente no hemos pertenecido a Dios, todo lo que está encubierto saldrá a la luz. Y en ese momento el que no está en Cristo, el que no tiene el Espíritu Santo, morirá y eternamente. Es la realidad. Es lo que merece una persona que frente a un Dios que lo creó y le puso en semejante universo para vivir, frente a ese Dios dice, no, yo prefiero vivir mi vida como me dé la gana. No, yo prefiero que, pues hagamos las cosas para que la gente me mire, me diga, wow. Dios ve el corazón de cada uno de nosotros. Te ve el corazón. No le puedes mentir a Dios. Entonces, ven a Él. Para Ananías fue hasta allá. ¿Qué pasó? Zafira, para que no pensemos, no, es que se equivocó, no era lo que quería decir, era como que pues sí, pero asterisco, pues realmente me tocó quedarme con una parte porque esto y lo otro. No, fue algo decidido entre ellos. Versículo 6, los jóvenes le levantaron, lo cubrieron y sacándolo le dieron sepultura. Como 3 horas después entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido, y Pedro le preguntó, dime, ¿vendieron el terreno en tal precio? Sí, ese fue el precio, dijo ella. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, los pies de los hombres que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán también a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Al entrar los jóvenes la hallaron muerta, entonces la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Esta historia en varios aspectos me hace recordar de varios momentos fuertes del Antiguo Testamento y me demuestra que Ananías y Zafira tenían corazones de piedra, que Ananías y Zafira
no se agarraron de las personas de Dios y se desprendieron de sus cosas, sino más bien se agarraron de sus cosas y no quisieron amar al pueblo de Dios. ¿Dónde estaba su corazón? ¿Qué era lo que realmente querían? Las cosas. No seguían a Dios con un nuevo corazón. Me hace recordar de 3 casos en el Antiguo Testamento. Primero, una pareja que tomó algo que no les pertenecía. Adán y Eva tomaron de la fruta que Dios había dicho, no tomen de esta fruta. Tomaron, y cuando llegó Dios, trataron de ¿qué? Esconderse. Y Dios, por amor, dijo, ¿dónde estás? Pero Dios supo exactamente dónde estaban, qué habían hecho. ¿Y qué había sido, qué había pasado ahí? Satanás llegó, le dijo a la mujer, ciertamente no morirás, sino que serás como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Cuál fue la verdad? Ella tomó del fruto, Adán también tomó del fruto. Fueron abiertos sus ojos y reconocieron el mal que habían hecho, pero sí llegaron a morir. Por eso hay la primera genealogía, creo que es la primera en Génesis, siempre termina con cada persona y vivió tantos años y que murió, y que murió, vivió y murió, y murió, y murió. ¿Será que Dios estaba mintiendo? No. Otro ejemplo, en Levítico 9, y al final de ese capítulo, está el pueblo de Dios, se les ha dado el tabernáculo, Dios les mostró, Dios llamó a ese pueblo de Egipto, les dio un futuro, les dio una tierra que iban a habitar, y donde Dios iba a habitar en medio de ellos. Adán y Eva tenían a Dios en medio de ellos y lo desecharon. ¿Por qué? Porque tomaron de lo que no les correspondía, porque no le creyeron a Dios, porque creyeron la mentira de Satanás. En Levítico 9, entonces, Dios ha llamado a un pueblo, está restaurando lo que se perdió en el huerto de Edén, porque va a habitar entre su pueblo, algo que se había perdido. Y vemos al final del 9, versículo 22, entonces Aarón alzó sus manos hacia el pueblo y lo bendijo, y después de ofrecer la ofrenda por el pecado, el holocausto y las ofrendas de paz, descendió. Esto es como una dedicación del tabernáculo. Moisés y Aarón entraron en la tienda de reunión. Perdón, no es todavía me equivoqué en ese detalle, no es el tabernáculo todavía, pero entraron en la tienda de reunión, y cuando salieron y bendijeron al pueblo, la gloria del Señor apareció a todo el pueblo. Algo muy parecido a lo que acabamos de ver en Hechos, que la gloria de Dios los conmovió, le hizo como un terremoto, ¿sí? Y que el Espíritu Santo los llenó. Y acá vemos algo muy parecido, que la gloria del Señor apareció a todo el pueblo, y salió fuego de la presencia del Señor que consumió el holocausto y los pedazos de grasa sobre el altar. Al verlo, todo el pueblo aclamó y se postró rostro en tierra. ¿Qué pasó? Dieron una ofrenda a Dios y Dios lo aceptó. Contraejemplo: pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios, y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él no les había ordenado. No sabemos exactamente qué fue, se puede discutir muchos de los detalles, pero el caso es que hicieron lo que no debían haber hecho, ¿sí? Y a sabiendas, realmente. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió, y murieron delante del Señor. Pensé en esto porque
Versículo 4, Moisés llamó también a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acérquense, lleven a sus parientes de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los llevaron fuera del campamento, todavía en sus túnicas, como Moisés había dicho. Ellos murieron instantáneamente, y los jóvenes llegaron y los sacaron. ¿Sí? Así como pasó con Ananías y Zafira. ¿Por qué? Algo no estaba bien en lo que habían ofrecido, algo seguramente del corazón. Y Dios no aceptó eso. ¿Por qué? Porque no había integridad en sus corazones, no venía del corazón. Y el otro ejemplo es de Acán. ¿Quién sabe quién fue Acán? Acán fue el que se robó algunas cosas cuando el pueblo de Israel saqueó, destruyó a Jericó. Sí, todos conocemos la historia de Jericó, lo enseñamos en escuela dominical, lo aprendimos ahí, y como que muy chévere, y Dios derrotó las paredes, pero Dios había dicho: todo lo que hay ahí me lo van a dedicar, está dedicado a destrucción, y lo que no se puede destruir, o sea, metales, piedras preciosas, será dedicada al Señor. Otra vez, algo dedicado al Señor completamente. ¿Y qué hizo Acán? Se tomó una parte de lo dedicado al Señor, y por eso él murió. Y todas estas historias nos demuestran la santidad de Dios. Y nos deben llevar a preguntarnos: ¿y yo por qué no he sido consumido? Es por la pura gracia, por la pura misericordia de Dios. Y si tú no has puesto tu fe en Él todavía, ¿qué esperas? ¿Esperas el final de tu vida para ver que todo lo que ha dicho Dios es cierto? Y para verte en el infierno por toda la eternidad. No lo hagas. Dios te está dando vida hoy para que seas salvo. Eso requiere de arrepentirnos de nuestros pecados, de decir: Dios, tú tienes la razón. Estoy haciendo las cosas mal delante de ti, te he ofendido a ti. Me arrepiento. Y creo en Jesús, que Él pagó ese precio. Que Él pagó el precio que me tomaría toda la eternidad en el infierno para tratar de pagar, y nunca pagaría. Pero Jesús tomó esa ira y pagó ese precio. ¿Le crees? ¿Crees en Jesús? Volviendo al pasaje principal, y esto sí para llegar al final. Versículo 12 de Hechos 5. Por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios. Lo que les dije, pongan esas palabras aparte. Entonces, lo que ellos habían pedido: Señor, mientras tú haces señales, curaciones, señales y prodigios, ¿sí? Haz que tu palabra siga adelante. ¿Y qué pasa? Después de este intento de Satanás contra el pueblo de Dios, contra la morada de Dios, lo que habíamos visto en esas otras ocasiones, también, ¿quién sale victorioso? ¿Puede Satanás contra Dios? ¿Pueden las puertas del Hades contra la iglesia? No, rotundamente no. Y prodigios entre el pueblo, y acostumbraban a estar todos de común acuerdo en el pórtico de Salomón, pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima, y más creyentes en el Señor. Multitud de hombres y mujeres se añadían constantemente al número de ellos, a tal punto que aún sacaban a los enfermos a las calles
y los tendían en lechos y camillas para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. También la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudía trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, ¿qué? Curaciones, prodigios y milagros o señales. Dios seguía su propósito. Estaba dando su testimonio en Jerusalén. Lo haría en todo lo que comprendía el Israel antiguo, en Judea y Samaria. Y también lo haría hasta los confines de la tierra, que es lo que hoy día está haciendo. Entonces nosotros, ya se nos fue el tiempo. El perdón de Dios no es algo que debemos tomar a la ligera, como que nos está perdonando de algo ligero. Dios nos perdona, sí, pero ¿de qué? De ofenderle al único Dios, al Dios todopoderoso. Y Él nos puede perdonar, pero no tomemos ese perdón a la ligera, sino pongámonos a cuentas con Dios si no lo hemos hecho todavía. El juicio sí vendrá y todo estará descubierto delante de los ojos de Dios. Cada actitud, cada pensamiento. Como iglesia, andemos en generosidad y en unidad. No murmuremos. La murmuración en el Antiguo Testamento caracterizaba al pueblo de Israel, que ponían a Dios a prueba, así como Ananías y Zafira estuvieron de acuerdo en poner Dios a prueba. No seamos así. Esa persona sobre la cual quieres chismosear, si es tu hermano o tu hermana en Cristo, es alguien por la cual Jesús murió y te dice: no murmuréis. No debemos chismosear, no debemos romper la unidad del Espíritu. Y sobre todo, tengamos ese gozo de la iglesia. Dios está con nosotros. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra. Dios, obra en nosotros, obra en mí. No somos perfectos, pero queremos ser más como Cristo. Obra en nosotros, Señor Jesús. Es en tu nombre que lo pedimos. Oramos también por estos alimentos. Nos recuerdan que nos has provisto todo lo que tenemos. Y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.